¿Quieres crear contenido pero estás cansado de los gurús y expertos que te explican siempre las mismas formas sin realmente entender en qué consiste una estrategia de contenido y cómo lo puedes aplicar a tu negocio? Pues si te quedas hasta el final vas a descubrir cómo crear una estrategia de contenidos, por qué debes crearla y cómo la debes de crear y sobre todo cómo hacer llegar todo ese tráfico a ventas para que el negocio B2B crezca. Vamos al lío. Parece obvio, pero antes de crear una estrategia de contenidos debemos de entender a quién debemos de atraer y cómo se está comportando. Entonces, vayamos a ver cómo está el mercado respecto a esto. A diferencia de hace unos años, donde el comprador pues saltaba en una llamada de ventas o llevaba una landing, se registraba, la landing no tenía que estar optimizada, daba igual absolutamente el mensaje, daba igual absolutamente pues el CRO, el cómo estuviera estructurado, la calidad del marketing, la calidad del embudo era muy bajito. Pero actualmente el informador está tan informado y ha visto tantas cosas que actualmente primero quiere descubrir que tiene un problema y cómo solucionarlo antes de saltar una llamada de ventas o bien entrar por sí mismo en el producto en el cual pues, está buscando información. El problema de esto es que no podemos atribuir muchos de los comportamientos o muchas de las métricas que nos hacen saber si esa estrategia o ese canal o esa manera de hacer las cosas nos está trayendo pues revenue para la empresa. Algunos ejemplos son podcasts, comunidades, PR, redes sociales. Hay un montón de sitios donde no podemos atribuir si ese contenido está trayendo ventas o no. ¿Qué significa que no hay atribución? Pues que tú, si creas un contenido, un directo, por ejemplo, en LinkedIn o en YouTube, y quieres saber si eso te ha reportado ventas, pues no puedes saberlo a no ser que se registren y se salgan fuera de la plataforma. Pero quizá ese vídeo, ese directo, está generando una conciencia de marca, una conciencia de problema, una conciencia de solución. Y el hecho de seguir creando ese tipo de contenidos hace que se te acorten los ciclos de ventas, aumenten el número de ventas, el pipeline esté mucho más sano, entre un conjunto de beneficios. La respuesta a esto es, vale, Marcel, ¿debo crear contenido? La respuesta es sí. El problema es que se están centrando en crear contenido para demos, para conversión, cuando justamente se deben de crear contenidos para la parte de atracción. Es la parte más importante. Así que, si estás creando tu estrategia de contenidos, céntrate en crear atención, en captar la atención. Siguiente pregunta. Oye Marcel, pero ¿cómo creo este contenido? ¿Lo debo hacer formato lead magnet? ¿Lo debo hacer formato gratis, de pago? Da igual, lo importante es que no sea valor de mierda. Me explico. ¿Qué crees que va a pensar un potencial cliente cuando tú por primera vez le presentes un contenido y vea que ese contenido realmente es un refrito de un refrito de un refrito? Pues va a pensar que la empresa es un refrito de un refrito de un refrito y por lo tanto no te va a comprar. Doy por supuesto que sabemos lo que es un lead magnet. Ahora bien, si esa persona se descarga un lead magnet y con ese lead magnet flipa en colores, su mente pensará, joder, si me da esto gratis, cuando le pague, ¿qué me va a dar? Entonces la autoridad del posicionamiento de la empresa sube. Si a eso le añadimos que a día de hoy los compradores no quieren saltar una llamada de ventas o darle información en según qué lados porque ya están experimentados de técnicas súper invasivas que dejan el correo electrónico lleno de mierda, tenemos una oportunidad muy grande de dar valor sin pedir nada a cambio. No podemos controlar cómo se comportan los usuarios dentro de su empresa. ¿A quién le comparten la información? ¿A quién se lo comentan antes de entrar a una llamada de ventas? No podemos, es imposible. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que lograr es ponérselo fácil y tener claros cuáles son las etapas que nosotros podemos influir. Vamos a ello. Como estáis viendo en la pantalla, tenemos dos maneras de crear contenido, dependiendo del tipo de producto y cómo lo estamos vendiendo. Si el producto lo estamos vendiendo sin que haya un departamento comercial que intervenga, entonces tenemos que medir un tipo de métricas para saber si está rindiendo o no el embudo de contenidos. Si por lo contrario el contenido sirve para generar atracción y nutrir al departamento comercial para que venda más y mejor, entonces pues tenemos que medir otro tipo de cosas. A esto, como bien sabréis, se le llama o Product-led Growth o Sales-led Growth. Tenéis que decidir qué tipo de venta queréis hacer, una híbrida, la de Product-led Growth o de Sales-led Growth, y en base a eso pues montar el funnel de contenidos. Como es posible que no lo tengas decidido y como es posible que no sepas bien de qué va la historia, pasemos a ver la teoría, pasemos a ver un poco de práctica y en base a eso escoger la mejor opción. Seguramente hayas visto el típico embudo, sirve de poco porque el comprador ya no hace así, sino que hace así, así, así y hace un poco lo que le da la gana. Entonces, más que entender el embudo como algo lineal, vamos a entenderlo como los momentos y los estados psicológicos en los que está el comprador y adaptarnos a ello.
La primera pata, la que todos conocemos, es la adquisición. Más que nada, aquí lo que tenemos que conseguir es la adquisición de atención de potenciales clientes, de usuarios, de tráfico. Y en este apartado tenemos que crear conciencia del problema y alinear ese problema con el problema de negocio. Es decir, pongamos que yo tengo una plataforma de HR y el problema que están teniendo mis potenciales clientes es que están dedicando mucho tiempo a la parte de recruiting. Y no solo eso, sino que también a la búsqueda de candidatos. Entonces, en el contenido yo no tengo que vender el software, sino lo que tengo que hacer es crear conciencia del problema que están teniendo. Por ejemplo, contenidos del estilo, cómo salir de, por ejemplo, la rueda del ratón de buscar candidatos, cómo hacer para, si te pasa esto, posiblemente te pase esto otro. Todo esto son conjuntos de fórmulas que podéis encontrar por internet, donde podéis crear contenido para generar conciencia del problema, que es lo que se tiene que generar. Estos usuarios están perdiendo el status quo, es decir, están perdiendo lo que para ellos era normal, para la zona de confort. Entonces, cuando están perdiendo la zona de confort, están abiertos al cambio. ¿Cómo lo hacemos para que estén dispuestos al cambio? Generando conciencia. Nadie quiere cambiar a no ser que esa persona decida cambiar, pero para eso necesita tener información y necesita tener un contexto, una perspectiva que antes no tenía. Sin entrar mucho en detalle, porque lo podréis encontrar en muchos lados, pero podéis crear white papers, guías, ebooks, generar contenido en redes sociales, en el post de blog, vídeos de YouTube, vídeos en LinkedIn, contenido de texto en LinkedIn, memes en cualquier lado, pero el objetivo es elevar la conciencia. Vale, ahora ya saben que tienen un problema. ¿Dónde los debo de llevar? Pues cuando alguien tiene un problema, si quiere cambiar y está dispuesto al cambio, lo normal es que busque soluciones. Pues hay que darle esas soluciones. ¿Cómo? Ayudándole a identificar cómo se soluciona. Y lo guay del contenido es que tú puedes atacar un problema y en el mismo contenido dar la solución. ¿Por qué esto? Porque no podemos medir, pues cuando va del A, luego va al B, y luego de B va al C. No podemos, es imposible. Entonces, es muy interesante hacer un híbrido en el contenido. Es muy importante que entiendas quién es tu potencial cliente para que puedas alinear el problema con la solución. En esta parte es muy importante que se vuelvan comprometidos con su solución. ¿Cómo los puedes comprometer? Pues nutriendo. ¿Cómo nutres? Oye, pues mira, vente a este webinar. Oye, mira, vente aquí, o si te interesa, suscríbete. O oye, sígueme. Un montón de tácticas que habréis encontrado por internet muy seguramente que hacen que el potencial cliente se comprometa. Ya sabéis que el ser humano toma decisiones por emoción, pero dado al mundo empresarial necesitamos justificarnos. Porque cuando nosotros tomamos una decisión importante en una empresa, necesitamos demostrárselo a alguien, necesitamos, oye, mira, vamos a comprar esto, vamos a hacer esto por este motivo y este motivo. ¿Te parece bien? Y a nivel racional se necesita. No nos centremos en crear este tipo de contenido a escala, sino en la parte de atención. Pero es importante que en la página web, en los contenidos del email, es importante que en el perfil de LinkedIn y en sitios accesibles para el usuario se creen contenidos que pues, muestren que hay un recorrido, que hay una autoridad, que hay una expertise, que están en buenas manos. Casos de uso, casos de éxito, reseñas, en la página de precios, es muy importante. Muchas de las conversiones, sobre todo cuando sois Product-led Growth, vienen por la página de precios y es un desastre. Muchas de las páginas de precios son un desastre y lo tenéis que tratar como una página de contenidos más. Como veis en pantalla, para que funcione, entiende muy bien al potencial cliente y sobre todo qué preguntas, qué dudas tiene el potencial cliente que no le permiten llegar a la siguiente fase. Plantéate esto y en base a eso plantea la estrategia de contenidos. Vemos muchísimos errores a la hora de crear contenido y es que decir cuándo vas a publicar, que si lunes, martes, a la hora, eso son tácticas, eso no es la estrategia per se. La estrategia es, vale, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Esto va relacionado con el primer problema, el primer error, y es que no podemos mejorar la estrategia de contenidos, no podemos crear estrategia de contenidos si no sabemos qué parte del embudo y cómo lo vamos a medir. Lo segundo, que ya os lo he ido comentando durante el vídeo, es que no se puede crear contenido solamente enfocado a demo. Oye, por ejemplo, oye, si te pasa esto, agenda una demo con nosotros. No, porque solo el 3% de la audiencia está en momento de compra. Entonces, es mucho más interesante de, oye, si te pasa esto, suscríbete allí. Oye, si te pasa esto, toma este ebook. Oye, si te pasa esto, oye, déjame un comentario. Uno de mis referentes es Gary Vee, y Gary Vee dice, give, then ask. Da, y luego pide, porque recibirás a cambio. Otro de los errores es no crear contenido alrededor del problema del cliente. Lo centramos en la solución, en el producto, en lo que nosotros hacemos. Y esto va relacionado con el error 4 de hablar de nosotros.
oye, nosotros estábamos desarrollando unas características del producto, que es aquí, milongas. Eso no va a hacer que conviertas y generes más ventas. 5. El contenido aburrido. Con la cantidad de información que hay en internet, vamos a ponérselo fácil para que consuma el contenido y se quede el máximo tiempo posible. Hay muchas maneras de hacerlo dinámico, editando los vídeos de una manera para que haga zoom y zoom out, da igual. Y esto va relacionado con el punto 6, el de no construir contenido que parezca de ChatGPT. Aunque no lo sea, pero contenido de las 10 veces top 5 piezas de contenido para LinkedIn 2024. No va a servir de nada porque la gente no le está gustando nada el contenido con ChatGPT. La gente no le gusta hablar con robots, entonces haz que no lo parezca. Introduce el tono de voz dentro de los contenidos. El problema número 7 es el tema de distribuir el contenido. Está muy bien crear muchísimo contenido, pero es más importante saber cómo distribuirlo. Por ponerte un ejemplo, ahora que está muy de moda el podcast, que esto lo hablaremos si queréis en otro vídeo, creamos un podcast, pero de ese podcast pueden salir muchas ideas de contenido. Entonces, si distribuimos esas piezas de contenido micro, en video nuggets que se llaman, en diferentes plataformas, estamos generando mucha atención a escala. Eso es la estrategia. ¿Cómo vas a coger el problema? ¿Cómo vas a coger la solución? ¿Cómo vas a coger el potencial cliente? Y lo vas a envolver en pequeñas piezas, en pequeños textos, vídeos, lo que sea, para ponérselo frente a esa persona. Lo que os comentaba antes, contenido basura. Problema número 8. No podemos dar contenido basura. Si es la primera vez que se descargan un lead magnet, si es una mierda, ¿qué van a pensar de nosotros? Que somos una mierda. Entonces, dale muchísimo valor. Problema número 9. Tratar muchísimos ángulos, muchísimos temas en cada pieza de contenido. Si, por ejemplo, yo tengo, siguiendo el ejemplo de antes, software de HR, en una pieza de contenidos no puedo tratar el tema de los candidatos, pero también el tema del dinero que están perdiendo a la hora de despedir. O una o otra, no las dos. Y por último, no ver el contexto de todas las métricas. Está muy bien querer saber los likes, está muy bien querer saber las impresiones, está muy bien querer saber el CTR, está muy bien querer saber el número de descargas, el número de leads, pero lo importante es saber qué hacemos con todo eso y preguntarse, vale, ¿por qué este contenido tiene más CTR? ¿Por qué este contenido tiene más impresiones? ¿Qué he dicho? ¿Qué no he dicho? ¿Cómo lo puedo comparar? Hacer un poco el método científico, enfrentar los contenidos entre ellos y hacernos preguntas. Entonces, si te ha servido este contenido, sígueme en LinkedIn y te dejo aquí abajo en la descripción este Miro para que lo puedas consultar tantas veces como necesites. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!